Muy buenos días, bienvenidos a este conversatorio de práctica 3 del profesorado de Lengua y Literatura. Lo que vamos a trabajar el día de hoy es el desarrollo de la carpeta de práctica 3, ver primero la distribución de horas, que quiere decir que hay que hacer para completar cierta cantidad de horas, que en práctica 3 son 80 horas cátedras. Luego el cronograma, que es un cronograma tentativo. Y luego lo que hace a documentación, cómo completar esa documentación, dónde mandar los originales y todo lo demás. La carpeta de práctica ya está compartida. Lo compartí por diferentes enlaces, diferentes lugares. Lo pueden ver en avisos con un hipervínculo, lo pueden ver en documentación de prácticas, lo pueden ver en el foro de consulta, en cualquier lado es el mismo archivo. La carpeta de prácticas la voy a proyectar ahora para que veamos. Les quiero pedir que por favor, mientras yo estoy hablando y surge una duda, pueden levantar la mano y así lo vamos resolviendo en el acto y no tienen que esperar hasta el final. Es preferible que interrumpan esa comunicación y sacarse la duda a esperar al final y olvidarse la pregunta. Bien, en pantalla tienen la carpeta de prácticas que va a determinar esta carpeta el detalle del trabajo que van a realizar, qué actividades y cuántas horas de horas cátedras tienen. Como yo les había comentado en una conferencia anterior, las 80 horas no son dentro del aula, sino que hay descripción, detalle de algunas actividades que se deben hacer para poder completarlo. La carpeta comienza con la fundamentación, que no es necesario perder el tiempo leyendo eso cuando lo pueden hacer, con una lectura silenciosa individual. Luego vienen los objetivos. Lo que quiero recalcar de acá es que los talleres, porque son 2, son formativos y ustedes deben participar en las actividades del taller porque es una sola nota. Es una nota integradora que resulta de ambas instancias y justifica esta aprobación de las actividades propuestas, tanto de la práctica en sí completa, es con el trabajo. La justificación de la carga de horas, como les dije, 80 horas cátedras. 10 horas se les va a asignar cuando usted el análisis del contexto sociocultural, que si bien lo hemos trabajado en un video en el foro número 1, se va a presentar en formato texto en el trabajo de campo. Tienen información si han trabajado con las prácticas 2, ya la tienen, a lo que había que incorporar cuestiones que se hacen referencia al contexto, como esta foto, medios de transporte, servicios. Esto fue realizado en el foro de contenido número 1. Es que ya lo tienen al trabajo hecho. Lo deben convertir en texto formal para poder completar esas 10 horas. Luego vienen 5 horas de reconocimiento por una entrevista al coformador. Si bien hay algunos alumnos que no tienen todavía escuela, no tienen curso, esa entrevista se va a postergar, pero pueden ir pensando en las posibles preguntas. Alfonso levantó la mano. ¿Sí? ¿Puede habilitar el micrófono, por favor? Te escucho. Tiene que habilitar el micrófono. Ahí está. Hola, profe, ¿cómo está? Carolina Borisiuk le habla. Tengo una Sí, consulta. sí, Con respecto al primer módulo, en el primer trabajo, yo lo hice en relación al colegio en donde hice las prácticas 2, pero ahora tengo otro colegio. ¿Lo hago con el nuevo colegio? sí, porque esto va, si bien la actividad del foro ya fue completa,
ya fue aprobado, vos tenés que hacer con el nuevo colegio. Ok, perfecto, ¿Mm? listo. No hay un tiempo de vencimiento, pero sí lo tenés que hacer con la nueva institución porque tenés que conocer el contexto de esa institución. ¿Alguien más levantó la mano? Me parece UG Pellegrini, ¿puede ser? ¿No? La entrevista al coformador tiene como objetivo que ustedes puedan conocer ese grupo de alumnos. Entonces, ¿cuáles van a ser esas preguntas? ¿Cómo trabaja el docente? Si tiene cartillas, si tiene plataforma, si Profesora, tiene... Sí, ¿quién disculpe, habla? una alumna le quiere hacer una pregunta. Bueno, Buen día, profesora, ¿cómo anda? buen día. Cristina Sonda le habla y quiero consultar con respecto a mis prácticas de 1 y 2. Me las dieron por equivalencia. No sé si yo debería hacer lo que hoy estoy escuchando. No tiene nada que ver la práctica 1 y 2 con la 3. Usted tiene que hacer estas actividades. Buscar Ah, una institución, ajá, diseñar la entrevista. bien, bien, bien. ¿Qué Entonces, tiene de desventaja usted? Que sí, no tiene nada. por eso me preocupa. Y bueno, pero tiene que encontrar la información. Actualmente las instituciones tienen página web, Ajá, bien. así que va a tener que un poquitito más de trabajo, pero sí lo puede hacer. Listo. No tienen vencimiento estas actividades. Bueno, La idea gracias. es que se hagan al principio de cuando ingresen porque, bueno, necesitan saber con qué recursos cuenta la institución, con qué proyectos pueden llegar a trabajar. Bueno, listo, gracias por la info. Bien, ¿alguna otra duda? O sea que No, profesora, al momento no, gracias. Bueno, entonces seguimos. El alumno que, como en el caso de la compañera, no tuvo por equivalencia, bueno, tiene un poquito más de trabajo, pero tiene que seguir las mismas pautas, ¿sí? Cuando ingrese a la institución a la que le toca, a la nueva, va a empezar a investigar todo lo que no tiene. El diseño, como les decía, el diseño de la entrevista al coformador, ustedes le van a preguntar cómo trabaja, si tiene cartilla, si tiene una plataforma, qué plataforma es, cómo evalúa, cuáles son sus criterios, los instrumentos, le van a pedir el programa, le van a preguntar cuántos alumnos tienen ese curso, si alguno de esos alumnos es incluido o tiene más alumnos incluidos, qué tipo de capacidades tiene ese alumno incluido. Ese tipo de preguntas es la que van a realizar. No es necesario que me manden a mí las preguntas se las hacen al coformador. Por cualquier vía. Puede ser una nota formal, si el coformador por ahí les da su número de WhatsApp y ustedes le pueden mandar a través de WhatsApp un Word con cierta cantidad de preguntas que él pueda responder por audio, no tengo ningún problema. No hay una forma específica de hacer esas preguntas. Vamos a la siguiente actividad, que es la actividad de diagnóstico de clase mediante observaciones. Ustedes van a entrar al aula y van a llevar el registro de coformador, que es un instrumento que está al final de la carpeta, ya les voy diciendo dónde para que lo vean. Está en la parte de aspectos técnicos, en la parte donde dice ingreso durante el desarrollo y dice planilla de observación de clase para uso del alumno. Bueno, con esta planilla, que es la misma grilla de observaciones que vieron en práctica 2, no les va a resultar complicado, en donde van registrando datos. ¿Qué importancia tiene esta planilla? A ver, ahí Pagani levantó la mano. Hola, buen día. Buen día. Yo tengo una duda. ¿De cuánto serían las horas cátedras?
¿Cuántos minutos? No O no hay, sé si se puede transformar a horas reloj. No. no hay, a ver, si sos de Buenos Aires y tu hora cátedra es una hora, esa es la hora cátedra. Si sos de Entre Listo. Ríos y tu hora cátedra es 40 minutos, esa es la hora cátedra. No Claro, porque hacemos nosotros tenemos equivalencia. por módulo. Listo. O sea, un módulo sería una hora cátedra en este caso. Claro, porque ustedes tienen una hora. Claro, 60 minutos, sí. Bueno, entonces esa es una hora cátedra. Listo, perfecto, entonces, gracias. No se hace reconocimiento porque ustedes tienen más, o sea, es su provincia y su provincia trabaja así, con hora cátedra igual a hora reloj. Esa variación no corresponde para hacer una equivalencia porque nosotros trabajamos con la hora cátedra. Algunos van a tener más, otros van a tener menos. En este diagnóstico de aula que van a hacer, lo subrayé con amarillo porque esto van a ser adentro del aula, en los horarios que ustedes tienen que ir a clases, en los horarios que los alumnos tengan lengua. Y acá hago un pedido especial. Cuando yo hablo de escuelas asociadas, no me refiero a la escuela primaria. Ustedes las prácticas las van a hacer en secundaria. Recibí información externa de que tengo gente que piensa hacer las prácticas en una primaria. Y ese no es el campo de ustedes. Así que se van a invalidar esas prácticas que se hagan en primaria. Se hacen en secundaria. Pagani, ¿levantaste otra vez la mano o quedó de la anterior? Perfecto, quedó de la anterior. Sí, quedó del Eh, anterior. Perdón. Valeria, ¿levantaste la mano? Sí, ¿me escucha? Sí. Yo quería preguntar si para rellenar las planillas de formato papel lapicera o las tenemos que editar en la compu y llenarlas. Buena pregunta esa. Las planillas no la deben presentar. A ver, voy a silenciar a Pellegrini un ratito, ahí. Las planillas no las deben presentar en ningún lado. Las planillas son para ustedes, para el registro de ustedes, porque de esa planilla me va a salir la información para poder hacer el diagnóstico. No es para subir después No todo es como en archivado. práctica 2 que se sube todo lo que vieron, no. Es más, en esta planilla, yo lo que necesito son los datos para poder hacer el diagnóstico. Para eso me va a servir como instrumento para un fin. O Sí, sea que si ustedes la hacen en papel o en computadora, no hay problema porque yo no la pido en ningún lado de la carpeta de práctica, se pide esa planilla que se presente formalmente. ninguna planilla. Y la del docente conformador con con nuestra rendición, no sé cómo se dice, o con nuestro diagnóstico. ¿Es así? Es así que ese es el diagnóstico de clase, que ese se presenta en computadora y también va en el informe final. Ese sí, porque ese es el producto que yo quiero, ese informe. Ese se lo mandamos a la docente conformador, le enviamos el enlace, no en formato papel. Ella lo tiene que editar en computadora. No, eso me lo tienen que mandar a mí. O sea, la docente conformadora se lo manda a usted. No, la alumna me lo manda a mí. Ustedes me lo mandan a mí. Pero no en formato papel, en fotos, sino En archivo. en archivo. Claro. En archivo porque se van a dar cuenta de que hay uno de los foros de este año que deben hacer este trabajo. Entonces, mientras ustedes lo van haciendo, lo van completando como una actividad de foro. Ya en el segundo cuatrimestre van a ver que se les pide que hagan, que suban el diagnóstico. Entonces matan ahí 2 pájaros de un tiro. O sea que la única planilla que va, la del docente conformador, o va alguna más archivada. Van otras, pero no va la grilla completa. Va el La diagnóstico, grilla que de se la llama. observación nuestra no. La por clase no. Claro. Bueno. Para el diagnóstico, ¿qué se va a tener en cuenta? La parte
cualitativa y cuantitativa, ¿sí? Edad, cantidades de mujeres, varones, participación, motivación, interés. Ustedes van a centrarse en el trabajo del alumno, cómo responde ese alumno. La docente lee la consigna en forma grupal y el alumno resuelve o va y luego consulta porque no entiende lo que tiene que hacer. Eso corresponde, ustedes se van a centrar en el alumno. ¿Hay dudas con respecto a este diagnóstico? ¿No? Este diagnóstico está pintado de amarillo porque esto es dentro del aula. Ustedes la tienen que cumplir esas 15 horas dentro del aula. Las otras horas anteriores no era necesario que estén dentro del aula para hacer la tarea, las actividades. ¿Se entiende? Yo lo que resalto con amarillo es porque tienen que hacerlo, cumplirlo dentro del aula. Estas 10 horas de análisis del contexto no tienen que estar dentro del aula para hacerlo. Y estas otras de diseño de entrevista tampoco. Ustedes tienen que entrar directamente a observar esa clase y cumplir esa cantidad de horas. Van a tener dos formas de trabajar este diagnóstico, esta cantidad de horas de diagnóstico. Hay algunos docentes que para romper el hielo, porque imagínense que ustedes van a ser unos extraños dentro de un aula, algunos docentes van a darle tareas, por ejemplo, no sé, circular entre los bancos, corregir las carpetas. Esto es más que nada como para que ustedes vayan ya generando un clima o sea, se relacionen con sus alumnos. Y hay otros que no les van a pedir nada durante este periodo, porque durante este periodo ustedes tienen que pedirle a la docente un tema para dar la clase, tienen que ya sacar las cuentas. Por ejemplo, Pagani, de nuevo levantó la mano. A ver. Sí, perdón, porque igual que las otras prácticas, como práctica 1 y 2, hay que hacer firmar una planilla de asistencia, ¿no? Claro. Eso se tiene que hacer sí o sí, la tiene que firmar tanto el director o la directora y la docente conformadora. Sí, en este caso se firma la docente conformadora y debajo, cuando esté completa esa planilla, el directivo. El directivo. Sí está el modelito de planilla ahí abajo. Listo, pero, perfecto. a ver, ¿vos ya tenés curso? Sí. ¿Qué curso te tocó? Me tocó segundo C. Segundo C de la secundaria, ¿no es cierto? Secundaria, sí, es ciclo básico. ¿Cuántas horas tiene por semana? 4 horas cátedras. 4 horas, bueno. Y vos vas a entrar el 2 de mayo. Sí, tengo pensado ya entrar ya. Bueno, vamos a sacar las cuentas con tu caso, con tu curso. ¿Cuántas semanas vas a observar vos esa clase? Porque tenés 4 horas por semana y vos tenés que cumplir 15. Sí, 15. ¿Cuántas semanas vas a necesitar vos particularmente para cumplir esa observación? 3 semanas más o menos. 4. 3 por 4, 12. 4 semanas. 4 semanas. Hay otros cursos que tienen más carga horaria y que lo van a hacer en menos tiempo. Y hay otros cursos que tienen menos carga horaria que lo van a hacer en mucho más tiempo. En tu caso, vos tenés que tener, como vos tenés un segundo, tenés 4 horas, vos te vas a demorar prácticamente un mes en observar. O sea, un mes sin estar al frente. Un mes que vas a ir, que no podés faltar, solamente observar, pero si tu coformadora quiere por ahí que le ayudes con la corrección de los trabajos prácticos, sí lo vas a tener que hacer. Sí, sí, y esto siempre considerando que no haya feriados, que no haya claro, ningún aguantame un segundito. Sí. Perdón, ahora sí. Esto si no tenés feriados, por ejemplo, si tu clase cae un día lunes, ya la perdiste porque
feriado Día del Trabajador el 1 de mayo. Sí, después está el 25 de mayo, que creo que también cae jueves. Hay un par de... Bueno, este tiempo te va a servir a vos para decirle a tu coformadora o coformador, decirle, yo tengo que empezar a dar clases en tal fecha. Claro. Después vos vas con tu calendario, sacás la fecha y le decís, profe, yo necesito dar mi clase por allá por la segunda semana de junio. ¿Qué tema tengo que dar? ¿Qué tema corresponde dar? Y entonces todo este tiempo de diagnóstico, ¿qué vas a hacer? Te vas a poner a estudiar, vas a poder pensar las posibles actividades, vas a Serían ir las 10 mostrando. horas que estaban ahí que dice elaboración de 2 propuestas de ayudantía, ¿no? No, las ayudantías ya las explico, es otra cosa. Perdón. ¿No hay más dudas entonces con respecto a esta cantidad de horas? A ver, tengo una fila ahí de manos. Nadia. Hola, profe, buenos días. Sí, No, me quedó la duda con respecto a de la planilla de observación, porque en el ejemplo está la hora, la descripción de los hechos, las inferencias subjetivas y la hipótesis. O sea, nosotros completamos todo eso, pero lo único que va en el trabajo final es el diagnóstico. O sea, claro, porque sí, Nadia, porque vos necesitas tener los datos para poder hacer el diagnóstico. Yo quiero el diagnóstico. Yo no me voy a poner a leer, imagínate, un mes de observación, 16 clases que ha hecho cada uno de los chicos. Yo necesito el producto, el informe, el resumen. ¿Se entiende? El instrumento es para que vos completes los datos. Bueno, profe, perfecto, gracias. Y el tema de la extensión, eso no hay, digamos, un límite o un ¿Cómo mínimo extensión? ¿De dónde? del diagnóstico, de la carilla, digamos, para explayarnos. Ah, sí, Uno, no hay un límite, pero en el diagnóstico, ¿para qué te sirve el diagnóstico? para conocer los alumnos, para Y después claro, porque también. vos después tenés que pensar en actividades para ese grupo de alumnos. Sí, Y sí. si ese grupo de alumnos tiene un alumno de Asperger, vos tenés que ver qué le das a ese alumno. Y si tu texto es muy complejo, tenés que cambiar el texto o modificar palabras. O sea, se conoce el grupo de alumnos para poder generar, crear, producir nuevas actividades. Sí, sí, profe, entendí, gracias. Bueno, Nogoya. Me pregunto por chat si la asignación del curso es solo en ciclo básico. La asignación del curso puede ser en cualquier curso de secundaria. ¿Por qué yo recomiendo que sea en ciclo básico? Porque como ustedes están cursando la carrera, hay materias que no han visto. Por ejemplo, Literatura Argentina 2 no lo han visto. ¿Han visto la española? Sí, la portuguesa no lo han visto. Entonces, ¿yo por qué quiero que trabajen en ciclo básico, preferentemente en ciclo básico? Porque son contenidos que ustedes ya conocen. Porque imagínense si les toca una lectura de un libro que ustedes ni siquiera han cursado esa materia. Se van a tener que poner a estudiar y más. Al modelo de trabajo, para la alumna que me preguntó si el modelo de trabajo, todavía no hemos llegado hasta ahí. Sí, Nogoya. Tengo una consulta rápida. El Sí. año pasado nosotros, al hacer el análisis de contexto y las entrevistas, todas esas horas las teníamos que agregar a la planilla y el director nos tenía que firmar. En este No. año solo hacemos firmar cuando estamos dentro de la institución. Dentro del aula. Siempre va a figurar diagnóstico e intervención de clases. Nada más. Perfecto. Listo, gracias, profe. ¿Alguien más? Sí, yo quería hacerle una pregunta. Sí. A mí me asignaron sexto de secundaria. Y el sexto de secundaria tiene muy pocas horas. Tiene 3 horas. 3 horas semanales. por semanas.
O sea que vos el diagnóstico tuyo, 3 por... Lo vas a hacer casi en... A ver, ayúdenme a sacar las cuentas. 3 semanas. 5 y un poquito más. O sea, sí, casi 6 semanas. 6 semanas, Un mes y medio. un mes y medio. Gracias, Leandro. Un mes y medio te vas a demorar. Vos te vas a demorar mucho más. A ver, este mes y medio te puede servir para estudiar mejor el tema, planificar las actividades. O sea, puede ser beneficioso o puede no ser beneficioso. Otra cosa, ponele que yo tengo 3 horas semanales, el resto de los días, ¿puedo ingresar para hacer el análisis constitucional de las 10 horas o de otras? Sí lo podés hacer en horario que no sea interno, pero el diagnóstico se debe respetar ese horario de 3 por semana. Claro, no el de dentro de la clase, sino por fuera. Tenemos 10 horas de observación, eso igual lo hicimos en la carpeta de práctica 2, pero bueno, tengo que tener el horario cumplido dentro de la institución. Claro, estas de diagnóstico sí, de observación de clases sí va en la planilla de asistencia. Lo otro no va en la planilla de asistencia porque se presenta el producto, si se presenta el informe. Con eso se valida la hora. O sea que lo único que se presenta en la planilla son las horas dentro del aula, no todas. Sí, no, solamente las horas dentro del aula. Las horas de diagnóstico que van a ser observación de clases y las horas de intervención que ya la voy a tildar de amarillo, no hemos llegado ahí. Yo voy a tildar de amarillo las horas, todas las horas que deben ir registradas en la planilla de asistencia. Lo demás va por fuera. Ah, o sea que no hay que registrarlo, solo tenemos que presenciarlo. Hacerlo, sí. Claro. Bueno. Hasta ahí estamos. Sí. Las prácticas varían. Si en práctica 2 te pidieron una cosa, bueno, en práctica 3 es diferente porque en práctica 3 es el aula, el centro de atención. No es la escuela. Sí se hace porque tenés que conocer la escuela, dónde está ubicado, todo tenés que conocer. Pero el centro de atención de la práctica 3 es el aula. Claro, no tenemos que justificar el resto de las horas. Exactamente. Se justifica dentro del aula. Claro. Son diferentes las prácticas porque tienen su finalidad diferente. O sea, Seguimos a mí no me entonces. perjudica que esté en 6º año, no. Mientras llegue bien y no. En caso de que la docente se tome ¿Qué literatura ven en sexto? No sabes. No. ¿De qué provincia sos? De San Antonio de Areco, Buenos Aires. Bueno, Provincia de Buenos Aires de vos Vanguardia. no viste Vanguardia en lo que cursaste la carrera. Sí, algo vimos. Ese es mi miedo. Que te den un tema que vos nunca viste. El vanguardismo que son diferentes corrientes. Sí, algo me acuerdo, pero bueno, me tendría que poner a estudiarlo Siempre hay bien. que estudiar antes de preparar. Si no le decimos al docente conformador que cambie el tema, ya está. No puede cambiar el tema. De todas Corresponde por diseño curricular en 6º año. En todo caso, Valeria, buscate otro curso. ¿Está dando? ¿Cómo? Que nosotros no podemos llevar nuestra propia planificación, tenemos que basarnos y que ella nos dé el tema. Claro, y ahí planificamos la clase. porque corresponde por diseño. Ahora, si vos tenés la posibilidad de entrar en un primero, segundo, tercero, cambia el curso y listo, y ahí estamos. O animate al desafío de estudiar algo que no has cursado todavía. Claro, el año pasado... Vanguardia vimos. ¿Pero qué vanguardia? ¿De Argentina, de Latinoamérica, de la Universal? ¿Cuál? Sí, el boom latinoamericano, estuvimos trabajando. Bueno. Después vimos también corrientes como el realismo. De la vanguardia, el surrealismo, el ultraísmo. Bueno, entonces sí podés estar en ese sexto. Obviamente te tenés que ver qué va a trabajar la docente, pero en algunas cuestiones por ahí podés. Sí.
No digo que no puedan, digo que necesitan más horas para estudiar, más Tal horas cual, para... sí, sí, sí. Si les da, por ejemplo, una novela que nunca la leíste, vas a tener que vos leer la novela antes de diseñar las actividades. Tal cual. Mm. Sí. Bueno. Elio, ¿levantaste la mano? Sí, profe, tengo algunas preguntas. Yo voy a realizar mis prácticas en una escuela, dependiente, por supuesto, de una escuela normal. Y mi pregunta es porque en la institución, en los grados de primer ciclo, hay docentes que son habilitantes, es decir, que son profesores de enseñanza primaria. Claro, pero el Yo nivel es podría realizar secundario, mis sí, lo podés hacer, Claro, sí, sí, porque sí. el nivel es secundario. Puedo realizar con él las prácticas con el profesor porque él tiene experiencia en el cargo, pero no tiene el título específico de lengua, pero Sí, sí lo es podés hacer. habilitante en A las mí me horas. había dicho, ¿Puedo hacer, profe? perdón, Sí, sí lo puede hacer, señor Elio. Porque si no, yo tengo que elegir una docente que está en sexto, pero por supuesto que tiene menos horas. Acá en la provincia de Corrientes son 4 horas para sexto y en primer ciclo son 5. Por No, usted puede eso, no trabajar sé, con el por eso lo curso que consultaba. está. Puede Ah, bueno, trabajar porque entonces el yo nivel es voy a secundario. trabajar con primer año. Perfecto. Sí, es secundario, es una extensión áulica. Bien. Sí, funciona en el edificio de la escuela primaria, pero funciona en el turno tarde como extensión áulica. Sí lo puede trabajar entonces. Le consulto porque a mí me conviene mucho por el tema de movilidad y económico, porque me queda muy cerca. Está bien, Elio, sí puede trabajar. Ah, bueno, profe, esa era mi duda, porque decía por ahí, al no tener pero sí está trabajando las horas de lengua, pero al no tener el título específico, pensé que no iba a poder trabajar No, sí, sí en puede esas horas. trabajar. ¿Alguna Ah, otra bueno, gracias, consulta, profe, Elio? esa era mi- Ah, está bien. Pagani. no, que No, profe, justamente por con ahora. respecto a lo que comentaba recién Helio, a mí me había pasado algo parecido y yo le consulté a la coordinadora de la UG y dijo que no, que preferentemente tenía que ser profesora, la A docente ver, conforme. si es un título habilitante y es maestra, pero está trabajando Claro. secundaria, a mí me importa Sí, secundaria. sí, Yo sí, o sea, me pasó en 2 cursos que podía haber entrado en primero, pero claro, como son justamente maestras, me habían dicho que no. Entonces sí se puede, porque a lo mejor me conviene mejor cambiar por el horario. bueno, sí se puede, pero tiene que ser en secundaria. Sí, 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 primero de secundaria es. O sea, Bueno, es la listo. docente. Ah, perfecto. Córdoba, ¿alguna pregunta? Perdón que los corte demasiado rápido, pero son las 10 de la mañana y todavía no Sí. llegué ni siquiera a las horas de clases. Hola, profesora, ¿me escucha? Sí, Bueno, estamos acá con las chicas en la UG de La Paz, conectadas por el teléfono porque no había internet en la UG. bueno. La pregunta es la siguiente. Nosotros acá en las escuelas de acá de la zona tenemos el inconveniente de que hay rectoras que no nos permiten el ingreso porque no tenemos coordinador de práctica, nadie va a observarnos. Y es el gran inconveniente que estamos teniendo porque no nos aceptan si no va el representante Es que o el representante tiene que ir. A ver, yo ya pasé una queja de la UG de La Paz. Ya Ajá. saben ellos. Es el representante el que te tiene que ubicar. Es Bueno, él y el auxiliar de práctica te tiene que ir a ver, pero el auxiliar de práctica va a estar activo en mayo. ok, porque las escuelas, algunas nos dijeron que sí, pero nos dijeron que no quieren que vayamos solas porque ellos Obvio. no se van a hacer cargo de las observaciones, digamos. Claro, pero es el representante. Insistí con el representante. Igual yo ya pasé una queja del representante de La Paz. O sea, chicas, ellos son los encargados. Ellos le tienen que abrir las instituciones. Ahora, si ustedes viven muy lejos de la UG y necesitan que el representante hable, él tiene que hacerlo. Es su función. Bueno, nosotros ya tenemos escuela, pero las escuelas nos exigen que por lo menos alguna práctica vaya el auxiliar de prácticas a observar. Todas las UG tienen auxiliar de práctica. Si hay algunas UG que tienen un específico de lengua, un específico de historia, un específico de geografía. O sea, nosotros acá tenemos un profesor
pero yo me comuniqué con él y me dijo que hasta el momento no lo habían convocado, entonces él no podía hacerse cargo, digamos. Claro, porque lo van a convocar en mayo. Ah, ok, bien. Pero Esa era el representante ya tiene que haber hecho ese trabajo. Se tiene que presentar como representante de la UG. Bien, bueno, entonces vamos a hablar con él. Insistan y si no les contesta me escriben a mí porque ellos tienen la obligación de de ubicarlas. Y después, Bueno, si no las ubican, ustedes pierden horas, pierden claro, tiempo. exactamente. Bueno, Valeria, muchas gracias. gracias. Valeria, levantaste la mano. Yo quería preguntarle, ponerle si cuando estoy haciendo las observaciones dentro del aula, no sé, se enferma la docente, se toma licencia, ¿qué hago? No tiene que ir. Si la docente no da la clase o no va a la clase, usted no puede entrar sin acompañamiento. Y ponerle que se tome hasta noviembre, porque puede pasar. ¿Qué Ahí vas hago? a tener que hablar conmigo. Bueno, esto es algo ideal, o sea, vos te estás haciendo ya un problema que no existe. Si alguna vez ese problema existiera, yo te lo voy a solucionar. Bueno. ¿Ok? Eloísa, ¿tenés alguna duda o levantaste la mano, no se bajó? ¿Cómo? Necesito saber para poder avanzar. No, perdón, no se había bajado, perdón, ahí la bajo. Ah, listo, perfecto. Seguimos entonces. A ver, luego viene la elaboración de la propuesta. Elaboración de 2 propuestas de ayudantía. Y acá miren que yo no voy a tildar estas propuestas de ayudantía con amarillo, porque la propuesta de ayudantía de práctica 3 es por fuera del aula. En este caso, ya lo voy incorporando, estoy modificando acá algo que... Las ayudantías van a tener que ver con un trabajo fuera del aula. Entre ellos, carteleras, actos, fichas de estudio, material de lectura. Si ustedes le pueden hacer un PowerPoint a la docente mientras ella está dando su clase. Quiero que entiendan que la ayudantía va por fuera del aula. Por fuera del aula porque la van a hacer ustedes a esta actividad en sus hogares y luego lo van a dejar para el grupo clase. Ahora, ¿cuándo se tienen que hacer estas propuestas de ayudantía? En cualquier tiempo. Si ustedes ingresan el 2 de mayo y esa docente tiene que hacer las glosas del acto del 25 de mayo, es la oportunidad perfecta para cumplir esto. Ahora, si no tiene nada de actos de mayo, sino del 9 de julio, y tiene que hacer, no sé, las letras de la cartelera o las letras del telón, y si ustedes lo pueden hacer y dejárselo, ahí termina su actividad. ¿Cómo se registra esta actividad? Ahora les voy a mostrar, pero primero voy a ir a buscar el documento. Ustedes van a tener un seguimiento de la docente que es, ya les digo dónde está, acá. Planilla del docente coformador, que lo voy a abrir y lo voy a proyectar para que lo vean. Aguarden un segundito. Que está cargando. ¿Dónde se va a registrar esta actividad de ayudantía? Fíjense, en esta planilla se llama registro del coformador. Ahí está proyectada, sí. El registro del coformador, acá donde dice observación de clases, observación dice clases ayudantía. Él es el coformador, el que tiene que poner la fecha con su letra y poner ayudantía, cartelera y al lado devolución.
¿sí? Si se hizo en tiempo y forma, si fue innovadora, creativa. Ahí va esta tarea, este registro. Y fíjense que en este registro va a estar prácticamente toda su trabajo de prácticas, ¿sí? El docente conformador la debe completar, no se debe quedar con esta hoja. Este es un ejemplo, por ejemplo, en la clase 1, que ustedes hayan dado el texto argumentativo y al lado el docente conformador tiene que escribir la devolución. Si lo hizo bien, si le faltó el tiempo, si tiene que levantar la voz, si tiene que recorrer el aula, todas las devoluciones van ahí. Y van, Profe, ¿sí? ¿esa planilla solo se registra el trabajo de ayudantía y cuando demos la clase o cuando vayamos a hacer las observaciones el docente también tiene que cada día escribir algo al respecto? No, solo dice clases, ayudantía docente. Perfecto, Porque gracias. de las observaciones, ¿qué te puede decir el docente? Nada, porque no estás haciendo más nada que mirar. Sí, es verdad. Este es clases y ayudantía, pero está buena la pregunta porque ya todos tus compañeros entendieron que esta planilla se le debe dar al docente cuando ustedes den su primera clase. Y ojo con esta planilla, porque esta planilla yo necesito que ustedes me la vayan compartiendo mientras van dando las clases. ¿Por qué? Porque quizás algunas orientaciones ustedes no la entienden, entonces yo les voy a decir, yo les voy a traducir lo que dice acá. Es muy importante esta planilla porque esta planilla es lo que va a marcar el avance de ustedes. Supongamos que en la clase 1 le faltó el tiempo. En la clase 2 no les tiene que pasar eso, porque ustedes ya recibieron una sugerencia, recibieron un llamadito de atención ahí, entonces van a modificar todo para que les salga mejor, ¿sí? Profe, disculpe, entonces llevamos esa planilla cada vez que vamos, o sea, una planilla por día, digamos, una planilla cada vez que entramos al aula. No, es una planilla por toda la práctica. En el primer renglón se va a registrar la clase 1, en el segundo la clase 2 o ayudantía, donde la fecha, siguiendo una fecha cronológica. Es una sola planilla, mira, fíjate. Bien, pero la planilla la tenemos nosotros, no se la dejamos, porque si se la dejamos no vamos a poder mandarle a usted la actualización. Y no vas a poder saber si te equivocaste o no. Claro, claro. Ella te tiene que dar ahí la devolución para que vos la próxima clase, si te equivocaste en algo, lo corregís la próxima clase. No sirve que vos le des la planilla y que ella te la dé al final, porque si no, no hay avance. O sea, ella no se tiene que quedar con la planilla, nosotros se la damos, ella hace la devolución y la llevamos nosotros. Exactamente. Para que ustedes mismos vayan haciendo su propio seguimiento. Si la docente le dice buscar imágenes o buscar ejemplos, bueno, lo tienen que hacer para la próxima clase. Se tiene que ver ahí un avance. Si no, no sirve. Eso va en la devolución del alumno. Claro, devolución al alumno practicante. Sí. Ahora, si ustedes quieren hacerle a esta planilla un poquito más de espacio, porque la ven pequeña y la docente escribe mucho, le dan ahí un poco más de espacio nada más. Yo ya la tengo, que es esta. Sí, bueno, es esa. Solo va a la clase, solo va a la ayudantía. Volvemos a la... En el modelo de carpeta tenemos todo ahí detallado, cómo vamos a ir trabajando, como la de práctica. Claro. Entonces, en resumen, las propuestas de ayudantía pueden ser en cualquier tiempo. Capaz la primera semana ingresaron y hay una actividad para hacer. Listo. Si la docente no tiene una actividad porque les dice, miren, yo no me dieron ningún acto o ya me lo dieron en marzo, no tengo que darte. ¿Ustedes qué pueden hacer por ahí? Una cartelera que diga, no sé, tips para abordar un texto o importancia de la lectura, que quede como en la cartelera bonita.
o que quede en el aula, ¿sí? Eso para que usted tenga constancia de que lo hicimos. Bueno, ¿va a estar detallado por la docente? ¿Hay que Claro. mandar fotos también o no? No, porque va a estar detallado por la docente en esa planillita que tenés. Claro, es solo la observación de la clase que damos y de las ayudantías, nada más. Claro. Avanzamos entonces con, dice, diseño y elaboración de propuestas de clase. Hago la pregunta, ¿esto se hace adentro o afuera del aula? Adentro. Fuera. ¿Adentro o afuera? Dice Afuera. diseño. Afuera. Afuera. Afuera se hace. Bien, se hace afuera, diseño y elaboración de la propuesta. ¿Acá qué tienen que hacer? Tienen que estudiar, dice marco conceptual del eje, vayan pasándolo todo en limpio, todo el material que encontraron, porque a este marco conceptual lo voy a ver yo, a ver si están bien con la bibliografía, porque en internet hay de todo. Les doy un ejemplo de esto y lo voy a escribir. Acá lo voy a escribir. Supongamos que a ustedes les tocó cuento. Cuento y le tocó cuento realista. ¿Sí? Ustedes van a tener que, primero, no solamente investigar qué es cuento, sino de dónde viene. Entonces, van a hacer, primero van a sacar lo que es literatura. Luego van a sacar, literatura. Luego van a sacar géneros literarios, porque tenemos que ver de dónde viene. Géneros literarios. Después van a sacar género, el narrativo, porque de ahí viene, ¿no? Género narrativo, de ahí viene el cuento. ¿Sí? Ahora, de ahí viene cuento. Viene tipos de cuento. Ficcionales. ¿Sí? Sí, ahí vienen tipos de cuento. Y ahora vamos con lo importante. El cuento tiene tiempo, o sea, el tiempo del cuento, el espacio, tipos de narrador. Después de tipos de narrador viene superestructura. ¿Sí? Después de superestructura viene el verbo de los cuentos. Luego vienen los personajes. Esos personajes se llama esquema actancial. Donde ahí hay sujeto, objeto. ¿Entienden cómo tienen que hacer ese marco? No solamente ver el concepto de cuento, sino de dónde viene, cómo se enseña. Eso sí le dieron cuento. Si le dan otro tema, también tiene su estructura. Y acá faltaría la parte de realista. Profe, disculpe. ¿Sí? Entonces, tanto el avance de dar clases y este marco teórico, nosotros se lo tenemos que a usted ir pasando. O sea, antes de dar clases, tenemos que enviarle el marco teórico para que usted lo evalúe. Yo quiero ver si es que la bibliografía es correcta, porque si sacaron de internet y no corresponde, van a ir a pasar papelones en la clase y no les conviene porque la docente coformador va a poner ahí error conceptual, va a poner ahí. ¿Y por dónde? ¿Cómo? Claro, sí, sí. ¿Y por dónde lo enviamos? ¿Por avisos? Por chat? email. Por email lo mandamos. Bien, bien. Para que ustedes estén seguros que lo que están hablando adentro del aula es correcto. Por ejemplo, si ustedes le dicen adentro del aula, si dicen la palabra
partes del cuento no es correcto. Estructura del cuento. Claro, no estamos en la clase de anatomía que hay partes, no. Es una clase de lengua, necesita un vocabulario específico, es superestructura narrativa. ¿Sí? Dentro de esa superestructura narrativa nos dicen inicio, desarrollo y inicio, nudo y desenlace, porque eso es viejo. Dentro de la superestructura narrativa va situación inicial, conflicto, resolución, situación final. ¿Por qué? Porque el material se ha actualizado. Entonces, como para que ustedes no pasen vergüenza dentro del aula por no conocer los aspectos conceptuales del área de lengua, me lo tienen que mandar a mí para que yo les dé el ok. Sí, vamos, está perfecto, confiada, anda y da ese tema y habla con esos contenidos, con esos nombres, porque va a salir bien tu clase. ¿Se entiende? O sea que antes de ir a dar la clase, le enviamos a usted y usted nos da el ok. Claro, porque antes de dar, apenas ustedes lleguen a observar la clase, ustedes le dicen ya a su profesor, yo tal fecha tengo que dar la clase. Y él les va a dar un tema. Sí. Esto aparte de servirme a mí para controlar lo que están haciendo dentro de las aulas, también les va a servir a ustedes para estudiar. Sí. Entonces ahí otra vez 2 pájaros de un tiro vamos matando. Vamos presentando algo mientras estudiamos y sabemos que eso está bien. Sí. Sí, ahí tengo varias manitos arriba. Nos quedan 10 minutos de conexión, chicos. Buenos días, disculpe profesora. Sí. Esto que estaba diciendo de la fecha en la que teníamos que hacer esta intervención áulica, más o menos, ¿para cuándo estaría estipulada? Lo que pasa es que eso depende de tu curso. ¿Qué curso te dieron, Cecilia? Tercero C. ¿Cuántas horas Tiene semanales? 5 horas. Bueno, tercero, 5 horas semanales. Vos en 3 semanas cumplís las observaciones, tenés que ver si no hay ningún feriado. O sea, si vos entras el 2 de mayo, y estoy sacando cuentas, ¿no? Así. Entras el 2 de mayo, a ver, para que voy al calendario. Si entras el 2 de mayo, vos el 22 de mayo estarías... El 22 de mayo estarías en condiciones de empezar a dar tu clase. Bien. Eso es individual, por eso no lo estoy especificando, ¿sí? Vos tenés 5, la otra chica tiene 3 horas, la otra chica tiene 4. O sea, ustedes tienen que controlar si los días que van no hay ningún feriado. Ustedes sacan esa fecha. ¿Listo, Cecilia? ¿Consulta resuelta? Profe, ¿y los que trabajamos con pareja pedagógica? Lo que trabajan con pareja pedagógica, el tiempo es igual, no es que su pareja va a ir un tiempo y ustedes van a ir otro tiempo, no. ¿Qué beneficio tiene trabajar en pareja? Una, que el grupo de alumnos siempre es de 30. Imagínense que uno solo con 30 no puede. Entonces, por ahí, mientras uno está hablando en la pizarra, el otro le va pegando los afiches o va repartiendo las copias o va controlando en el fondo cómo se están comportando los chicos. O sea, la pareja pedagógica es un apoyo, pero sí o sí cumplen el mismo tiempo. ¿Consulta resuelta? Sí, la intervención áulica, o sea, son 20 horas, o sea, que yo tengo que cumplir 20 horas dentro del aula dando clases, ¿no? Sí. No llegamos todavía a eso, están en la próxima. Si no hay más duda del diseño de elaboración de las propuestas, seguimos. ¿No? La otra son 20 horas de intervención. La propuesta del diseño, o sea, que sería de un tema solo o más. Eso va a depender del tema que les toque. Si les toca, por ejemplo, novela, con un tema van a andar. Lo tildo de amarillo porque esto es dentro del aula. Ay. Claro. Si el tema es sustantivos, ustedes en 2 clases sustantivos lo terminan. O sea, eso va a depender del tema. Ahora, es importante que esta intervención, antes de esta intervención,
yo tengo que aprobar esa propuesta áulica. Porque yo la veo primero en aspectos formales y después ustedes la muestran a la docente coformadora que ella conoce el grupo. O sea, esa propuesta necesita 2 aprobaciones. Una aprobación de mi parte para ver si formalmente, generalmente, esa propuesta cumple con lo que yo solicito. ¿A qué los ayuda eso? A que cuando la docente coformadora, que es la segunda que va a aprobar esa propuesta, vea que ustedes lo hicieron bien de forma general, porque yo no puedo aprobar las actividades porque yo no conozco el grupo de alumnos. Entonces, la docente coformadora la que va a corregir las actividades y les va a decir si ese texto está bien, si hay que cambiarlo, si ese texto lo dio o no, o ya lo vieron los chicos en otro año anterior, ¿entienden? Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Nosotros, al iniciar, usted dijo que le pidamos un tema a la docente para empezar a trabajar y elaborar. ¿Qué pasa si la docente no nos da un tema que nos lleve 20 horas de intervención? Porque yo estaba calculando que más o menos es un mes y una semana, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que deberíamos estar haciendo intervención en el aula. O sea, dar nosotros un mes de clase más o menos. Le deberíamos pedir o un tema que abarque bastante tiempo o varios temas. O con un tema que nosotros demos está bien. No, tienen que cumplir esas 20 horas. Tienen que, si el tema es sustantivo, piden otro. Si el tema es novela, van a llegar leyendo la novela dentro del aula con esas 20 horas. O sea, ustedes tienen que preguntarle a ella cuánto tiempo tengo que dar esto. Por ejemplo, si dan cuento se enseña. Primero, personajes, narradores, superestructura. Entonces eso se le va a llevar más o menos, ¿cuántas clases les puede llevar cuento? Más la lectura de un cuento, más la producción de un cuento, sí, les va a llevar muchas clases, entre 5 y 6 clases. 4 clases aproximadamente. Con la producción de un cuento. Depende del curso, 2 horas, 1 hora y media. Depende de cómo sea el cuento. También depende del grupo. También depende del grupo. También depende si la producción es solo del final o todo el cuento. Es una cuestión que tienen que hablarlo con la coformadora, sacando estas fechas. Cada una tiene su fecha y su carga horaria. ¿Alguna otra duda de esto? Nos quedan 4 minutos, chicas. Por ejemplo, si le toca novelas, con 2 tipos de novelas y 2 intervenciones, ya cumpliríamos las 20 horas, no, es un montón. No, lo que pasa es que vos para mí tendrías que leer la novela en las horas de clase con los chicos, haciendo andamiaje. No darle para que ellos lean, sino vos leer en voz alta. Y eso te va a llevar un tiempo. Profe, ¿va a mandar otro link? ¿Va a mandar otro link si se corta la llamada o no? No, ¿por qué? ¿Y si se corta la llamada que no termina acá? Si se corta, termina porque yo tengo que continuar con otro grupo. Pero escuchen, esto es lo último. Miren, el trabajo de campo, que esto es más o menos por el mes de octubre, primera semana de octubre, se les acredita 10 horas por esta elaboración del trabajo de campo. Y nada más. Este trabajo de campo tiene las orientaciones al final de la carpeta. O sea, hasta aquí hemos revisado todo lo que es la carga de horas. ¿Hay dudas con respecto a esto? No, profesora, del trabajo de campo, más allá de que esta práctica, el centro es el aula, sí, el centro es el aula, ya tenemos referencia del año pasado que lo hicimos con la escuela. Claro, y aparte vamos a tener tiempo de septiembre, octubre, para ver cómo son las orientaciones e ir haciendo este trabajo de campo. Profe, ¿cuándo nosotros tenemos que terminar con las clases? Con las prácticas hasta el 31 de septiembre. Bien, perfecto.
Perfecto. Por cualquier cosa, por vacaciones y todo el tema que se descuentan un montón de días de clases para saber. A mí me gustaría que cada uno saque la cuenta con los feriados que tiene, con las fechas que tiene, más o menos aproximadamente cuándo terminaría. ¿Cuándo es la fecha última para entregar la carpeta de práctica? La carpeta de práctica, no entiendo, no se ¿Cuándo entrega se la realizan carpeta, las esta es la carpeta. intervenciones? ¿El informe final? Sí, ¿El trabajo de campo? claro. Mediados de octubre. Tenemos tiempo, si arrancamos en mayo. Para hacer la práctica en las instituciones termina el 31 de septiembre o 30 de septiembre, no sé si tiene 31 o 30. ¿Hasta ahí estamos? 5 o 4 meses que tenemos como para Aguanten. terminar. ¿Sí? ¿Llegamos o no? Ahora sí vuelvo. Yo tengo una consulta sobre el sí, auxiliar Cintia. docente. Sí. Nosotras estamos a 180 kilómetros de nuestra UG. Bueno. ¿Vamos a tener un auxiliar que venga para acá? No, lamentablemente no. Si estás a 180, ¿qué te aconsejo? Que le hables al director y le digas si puede ir a observar alguna de tus clases, preferentemente la última. Bien. Y que él, por hacerte un favor, te complete eso y te lo firme. Es la De la única. observación del auxiliar docente tiene que llenar todo él, solo él nada más, ¿no? ¿Cómo la pregunta, perdón? La observación del auxiliar docente, solo la tiene que llenar él, no la docente. Claro. No, la docente tiene su planillita de tipo registro. Claro. Perfecto, gracias. Bueno, hasta ahí estamos, llegamos en horario, esto se termina ahora. Si han quedado muchas dudas, podemos coordinar un día, conectarnos. Dale. Y seguir trabajando. Por ejemplo, puede ser en la semana. ¿Qué les parece si nos vemos el viernes a las 5 de la tarde, el próximo viernes? Entonces, todas las dudas que quedaron ahora, las vemos ese viernes. Yo les voy a pasar en realidad es el mismo link, el link que está cargado ahí en la plataforma, que es el que tiene mi nombre, y lo vamos charlando, ¿sí? Por el momento les tengo que agradecer esta hora de conexión y muy buenas las preguntas que hicieron porque son específicas y quiero hacerles un tipo de documento de preguntas frecuentes como para que cuando tengan la duda vayan al documento y vean si pueden responder esa pregunta, ese documento o ya directamente comunicarse conmigo. Muchísimas gracias por el espacio, nos tenemos que despedir. Nos encontramos en una próxima videoconferencia. Muchas gracias. Gracias, profe.